Un cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. Voy a presentarles el video número 11 del curso de circuitos eléctricos 2. Previamente, ¿qué se hizo? En los 10 primeros videos. Primero se trabajó el problema de las funciones de transferencia, el concepto de estabilidad, ¿cierto? Y unos criterios para determinar cuándo un sistema es estable o no, dependiendo de la ubicación de los ceros y los polos. Luego se pasó al análisis propiamente de circuitos en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? O sea, técnicas de análisis y técnicas de simplificación ya sobre circuitos concretos, ¿no? Luego se trabajaron los parámetros de dos puertos, ¿sí? En donde fueron 2 videos, el 9 y el 10. Hoy vamos a empezar, hoy no, en este momento, pues, con los diagramas de Bode. Es una técnica de importancia mayúscula en el análisis de circuitos. O sea, los diagramas de Bode de magnitud y fase nos van a permitir analizar un circuito en el dominio de la frecuencia y predecir la respuesta de un circuito cuando la excitación es una sinusoide. O sea, cuando la excitación es una onda senoidal, ¿sí? La respuesta sobre cualquier carga también es una sinusoide. Pero esta sinusoide de la salida, B sub O, comparado con B sub I, tiene una amplitud que depende de la frecuencia de la señal de entrada. Y tiene una fase, o sea, un ángulo de fase que también depende de la frecuencia. Mejor dicho, si B sub I de t es A seno de omega t, por decir algo, pues, una sinusoide, el voltaje de salida tendrá una amplitud que depende de omega. O sea, la amplitud de la salida depende de la frecuencia de entrada por el seno de omega t más una fase que también depende de omega. Y estos diagramas de Bode me van a permitir determinar a partir de la entrada cuál va a ser la salida, simplemente dibujando la magnitud y la fase. Por eso se llaman diagramas de Bode de magnitud y fase. Empecemos con la magnitud de una función circuital, ¿no? Recordemos que las funciones circuitales de interés son la admitancia de entrada y la ganancia de voltaje. Pero genéricamente, pues, cualquiera de las dos que sean, toda función de transferencia se caracteriza por ser un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, donde el grado del numerador es menor o a lo sumo igual. No puede ser mayor, porque el sistema sería inestable. Y no hay ningún sistema circuital en donde el grado del numerador dé mayor que el grado del denominador, ¿cierto? Recordemos que esta función de transferencia se puede expresar también así, ¿no? S menos Z1, S menos Z2, hasta S menos Z sub M, y acá S menos P sub 1, S menos P sub 2, etcétera, ¿no? Y el diagrama de polos y ceros, parte real, parte imaginaria, es los polos siempre vienen por parejas conjugadas, ¿no? Por ejemplo, este es un sistema que tiene 4 polos, 2 reales y 2 complejos. Y los ceros podrían, por ejemplo, estar aquí. Tiene 3 ceros y 4 polos. Ese es un sistema estable. Recuerden que es inestable si hubiese un polo a la derecha. O si hay polos múltiples sobre el eje imaginario. Pero ya un tema estudiado previamente, ¿no? Cuando la excitación es senoidal, hay que sustituir S por J omega. Y lo que nos queda es un número complejo.
al reemplazar S por J omega nos queda un número complejo que tiene magnitud y fase, o parte real y parte imaginaria. Entonces, si la fuente de voltaje es una sinusoide de frecuencia omega, la frecuencia compleja S viene a reemplazarse por J omega. Y en tal caso la función circuital es una función racional de variable compleja, cuya expresión cartesiana es esta, parte real y parte imaginaria. Pero también esa función f de J omega se puede expresar como la magnitud y la fase. ¿De acuerdo? Magnitud y fase. Esta es una notación, o sea, E a la J teta, ¿sí? A por E a la J teta es lo mismo que tener A ángulo teta. Son notaciones, pues, de la forma polar de un número complejo, ¿no? La magnitud de la función de la función es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y la fase es la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? En donde calculamos magnitud y fase de una función circuital cualquiera. Hay un circuito de donde procede esta función de transferencia. Ya ese análisis se hizo previamente en estos videos, ¿no? ¿Cuál será G de J omega? Entonces, la S la reemplazo por J omega. Entonces, aquí queda 2J omega. Aquí queda J omega al cuadrado más 2 veces J omega más 5. Entonces queda J2 omega arriba y abajo. Recuerden que J cuadrado es menos 1. En este punto sí es bueno hacer una precisión, jóvenes. Para tener acceso a esta información, o sea, para poder que sea inteligible, el estudiante debe tener conocimientos mínimos de los números complejos, ¿cierto? Yo tengo unos videos de matemáticas especiales en donde hay todo un capítulo dedicado a los números complejos. Entonces yo les recomendaría a aquellos que no están muy familiarizados, pues, con los números complejos, los videos 7 a 10 del curso de matemáticas especiales. ¿Sí? Estos videos también están disponibles en la plataforma en Zona U de Arroba. Pero repito, solamente si se tiene tipo de ¿cómo es? De falencias por parte de los que están viendo circuitos 2. Entonces aquí quería 5 menos omega cuadrado, la parte real del denominador. En forma polar, este número, J2 omega, es un número que está sobre el eje imaginario. O sea, la parte real vale 0. Y entonces lo podemos escribir como 2 omega ángulo pi medios, o 90 grados, pues, ¿cierto? El de abajo, la magnitud es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Y el ángulo es tangente inversa de 2 omega, la parte imaginaria, sobre la parte real, que es 5 menos omega 2. Es lo que tenemos aquí, ¿no?
G de J omega tiene. Aquí puse 2 valores absolutos de omega, aunque omega normalmente es positivo, pues, pero para curarme en salud. Ángulo pi medios. Y acá raíz de 5 menos omega 2 al cuadrado más 4 omega cuadrado, ángulo tangente inversa de 2 omega sobre 5 menos omega 2. ¿Sí? O sea que la magnitud de la función de transferencia es 2 omega, ya sabemos que omega es mayor que 0, pues, ¿sí? Positivo. Sobre la raíz de 5 menos omega 2 al cuadrado más 4 omega cuadrado. Y teta de omega, la fase, es pi medios menos, o sea, se restan los ángulos, ¿no? La tangente inversa de 2 omega sobre, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos magnitud y fase de esa función circuital. Así como se hizo con esta función, se puede hacer con cualquier otra. Y siempre va a dar, ¿cierto?, un número complejo que se va a caracterizar más que por su parte real y su parte imaginaria, por su magnitud y su fase. ¿De acuerdo? Por su magnitud y su fase. Uno puede representar gráficamente tanto la magnitud como la fase, ¿cierto?, en función de la frecuencia. Digamos, a frecuencia 0, claramente se ve que a frecuencia 0 la magnitud vale 0, ¿cierto? Cuando omega vale 0, la magnitud vale 0. Y la fase quedaría pi medios, porque recuerden que tangente inversa de 0 es 0. La fase daría pi medios a frecuencia 0. 90 grados, pues, que es la forma usual de expresar un ángulo en la geometría, ¿cierto? Recuerden que en el cálculo lo más aconsejable es expresar los ángulos en radianes, ¿sí? Cuando la frecuencia vale 1, si se hace esta operación, no tiene que ser un mago, pues. Esta es la magnitud y esta es la fase. Hay que usar una calculadora en este caso, pues, para hacer esos cálculos. De todas formas, aquí tenemos una tabla en donde la frecuencia varía de 0 a 5 y la magnitud varía de esta manera y la fase de esta manera. ¿De acuerdo? Miren que el valor máximo de la magnitud se encuentra 1 cuando la frecuencia es raíz de 5. Eso se puede poner de presente aquí, ¿no? Si usted reemplaza omega por raíz de 5, entonces omega cuadrado vale 5 y estas se van, ¿no? Y aquí queda 2 veces raíz de 5 y arriba 2 veces raíz de 5, se cancelan y da 1. En fin, usando un paquete graficador que puede ser, por ejemplo, MATLAB, ¿cierto? Que les voy a indicar. En lugar de omega vamos a llamarla a X. Entonces, a X le vamos a dar valores desde 0, 2 puntos, 0.01, que será el tamaño de paso, hasta 5, ¿no? Esa es la frecuencia. La magnitud es igual a la formulita que tenemos ahí. 2 por omega, o sea, 2 por X, dividido. Recuerden que cuando se dividen vectores hay que colocar punto slash. Es la sintaxis, pues, de MATLAB. SQRT de 5 menos X al cuadrado, todo al cuadrado. Aunque esto lo podemos expresar así, ¿verdad? 25 menos 10 omega 2 más omega 4 más 4 omega 2, o quedaría 25 menos 6 omega cuadrado más omega 4.
Pues expandiendo esto, ¿no? ¿Sí? Así se puede digitar la magnitud, 25 menos 10 omega cuadrado por x al cuadrado más x punto, ¿no? A la 4. Y la fase, el ángulo, es pi medios menos a tangente inversa de lo que es. ¿De acuerdo? Eso ya en el graficador. Si uno hace bien el trabajo, las gráficas, bueno, le dice plot, x, magnitud, sostiene la gráfica y le dice plot, x, el ángulo. Y al final coloca las cuadrículas, pues. Esta es la rutina en MATLAB para dibujar magnitud y fase en este rango de frecuencias. Que de todas maneras no deja de ser un rango de frecuencias muy bajito, ¿no? ¿Cierto? Cosa que tendrá remedio. Aquí está la gráfica de la magnitud. Miren que a la frecuencia raíz de 5, que es más o menos 2,23, la magnitud es 1, ¿cierto? Arranca en 0 con un ángulo de 90 grados y terminaría por allá con un ángulo de menos 90 grados, pero tendría que ampliar, ¿cierto? Tendríamos que ampliar la escala de frecuencias para poder tener una mejor representación, ¿no? Tanto de la magnitud como de la fase. Tanto de la magnitud como de la fase. ¿Cómo es posible ampliar el rango de frecuencias? En la escala normal es imposible, pues. Hay un recurso que es el que se utiliza en circuitos, que es la escala logarítmica. O sea, el eje horizontal ya no va a ser omega, sino el logaritmo de omega. En estas gráficas en donde el eje horizontal ya no es la frecuencia, sino su logaritmo en base 10, que a propósito en MATLAB es log 10, ¿sí? Porque en MATLAB log solo es logaritmo natural, log 10. En esa escala de frecuencia ya trabajamos con una frecuencia omega sub 0, con 10 veces la frecuencia, con 100 veces la frecuencia. Entonces, si omega sub 0, por ejemplo, un radián por segundo, puedo graficar desde frecuencias desde 1 hasta 100. Desde 1 hasta 100, siempre y cuando utilicemos la escala logarítmica, ¿cierto? Y les voy a explicar cómo se trabaja. Cómo se trabaja esa escala logarítmica. Todo parte, esta es la escala pues, de frecuencias, ¿no? Todo parte de tener una frecuencia de referencia. Normalmente esa frecuencia de referencia la da el mismo circuito, pues. Una frecuencia de referencia. Y contar décadas, ¿sí? De aquí, desde omega sub 0 hasta 10 omega sub 0, lo que tenemos es una década. Pero eso está en escala logarítmica, ¿de acuerdo? ¿Sí? De 10 omega sub 0 a 100 omega sub 0, otra década. Una década previa y una más previa todavía. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 décadas indicadas, ¿no? Entonces, allí es muy fácil ver qué pasa o a muy bajas frecuencias o a muy altas frecuencias, siempre y cuando se utilice esta escala logarítmica, ¿cierto? En la siguiente figura se muestra 4 décadas, ¿cierto? En la escala de frecuencias logarítmica. En la época de antes, sobre todo cuando se hacían experimentos en física, ¿cierto? Y algunas veces en química, se utilizaba papel semilogarítmico para dibujar magnitud y fase, ¿cierto?
hoy por hoy, una escala semilogarítmica, perdón. Si yo quiero ubicar la frecuencia 2 veces omega sub 0, 2 veces omega 0, sería el logaritmo de 2. O sea, a partir de omega sub 0, cuento el logaritmo de 2, que es 0.7 más o menos. ¿Cierto? Logaritmo de 2 es 0.3, algo así. Entonces aquí tienen la frecuencia 2 omega sub 0. Aquí la tengo mejor para no improvisar. Aquí tenemos una escala logarítmica, ¿no? Este es 10 a la 0, que es 1. 10 a la 1, 10 a la 2. Entonces, este es 1, este viene a ser 2, este es 3, este es 4, este es 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces miren que la escala, a medida que nos alejamos, ¿cierto? La escala se va reduciendo. Pero para cubrir una década, ¿cierto? Puedo ubicar frecuencias desde 1 hasta 10, o desde 10 hasta 100, o desde 0.1 hasta 1, o desde 0.01 hasta 0.1. Yo puedo ubicar en este eje cualquier frecuencia que me provoque colocar, bien bajitas o bien altas, ¿sí? Entonces, si uno dibuja el diagrama de magnitud, ¿cierto? La magnitud, no en la escala previamente establecida, en esta, que solamente abarqué frecuencias de 0 a 5, y utilizo la escala logarítmica, entonces ya yo puedo expresar desde 0.01 desde 0.01 hasta 100, y el espectro queda ahí mucho más claro, ¿no? Ahí se ve qué pasa, por ejemplo, a la frecuencia 10, hombre, a la frecuencia 10 la amplitud, o la amplitud sí, es 0,2, la magnitud de ese número complejo, ¿sí? Y también a la frecuencia, vamos a analizar esta, ¿no? Esto es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. A la frecuencia 0.5, ¿cierto? También la amplitud vale 10. Y por aquí, a la frecuencia, este es 2. Por acá estará el 2,23, que es la raíz de 5. Aparece la máxima amplitud. O sea, desde el punto de vista práctico, jóvenes, práctico, lo mejor es utilizar una escala logarítmica con el objeto de cubrir, ¿cierto?, un rango mucho más amplio de frecuencias, tanto para la magnitud como para la fase. Ahora, la pregunta es, si no disponemos de papel semilogarítmico, porque hoy por hoy, y también es innecesario si se cuenta con el recurso de MATLAB, ¿cierto? Hoy por hoy, ¿qué hacemos? Con MATLAB, igual, a X se le asignan valores desde 0.01 con tamaños de paso de 0.01 hasta 100, ¿cierto? Ese es X. A Y es la magnitud, la expresión matemática pues para la magnitud. Y a Z la expresión matemática para la fase. Entonces, ¿cómo se grafica? El comando ya no es plot XY, sino semilog X, X, Y. Y me aparece esta gráfica. De hecho, así fue como lo obtuve, ¿no? Vean, a X le doy desde 0.01 con tamaños de paso de 0.01 hasta 100. A Y es 2 por el valor absoluto de X, ¿sí?, dividido la raíz cuadrada de... Aquí recuerden que no es necesario colocar valor absoluto, pues, porque la X es positiva, pues, ¿sí? Perfectamente se puede colocar 2 por X.
punto slash SQRT, lo que sigue pues. 25 menos 6x al cuadrado más x a la 4. Semilog x, xy, lo que me hace es, la escala logarítmica me la coloca en el eje x, ¿cierto? Y grid on. Aquí solamente tenemos la gráfica de la magnitud, ¿no? Pero igual puede hacerse la gráfica de la fase. Y para terminar esta presentación, vamos a definir los decibelios. O sea, para la magnitud que perfectamente se puede medir en la escala normal, ¿no? ¿Cierto? Se acostumbra definir una función en decibelios. A toda función, a toda magnitud de f de omega, la magnitud de f de omega, le corresponde un valor en decibelios que se define así: 20 logaritmo de la magnitud. O sea, ya la escala vertical ya no va a ser la magnitud en escala normal, sino en decibelios. Tiene unas ventajas tremendas. Esto, según lo vamos a ver a lo largo de los siguientes 2 o 3 videos. La ventaja de expresar la magnitud en decibelios. Por decir, el número 10, si omega vale 10, perdón, si la magnitud de f de omega vale 1, entonces f en decibelios de omega es 20 por el logaritmo de 1. Y como el logaritmo de 1 es 0, entonces 0 decibelios. Si, por ejemplo, si la magnitud de f es 10, entonces en decibelios sería 20 logaritmo de 10. O sea, 20 decibelios. De manera pues que en escala ya usando decibelios, ¿sí?, podemos devolvernos. Si conocemos los decibelios, nos podemos devolver pues la inversa, ¿no? Se las voy a recordar, eso es matemática elemental. F de B es igual a 20 logaritmo de F. F de B es 20 logaritmo de F. Si yo digo F de B lo divido por 20, me da el logaritmo de F. Y si lo invierto, F será 10 elevado a la F de B sobre 20. O sea, siempre podemos devolvernos, ¿sí?, a partir de la escala en decibelios, devolvernos a la escala normal, ¿cierto? Aquí tengo una tablita importante, ¿no? Si F vale 0.01, entonces tenemos 20 por el logaritmo de 0.01, que es menos 2. El logaritmo de 0.01 es menos 2, porque 10 a la menos 2 es 0.01. Entonces quedaría menos 40 decibelios. En punto 1, menos 20 decibelios. En 1, 0 decibelios. Entonces la ventaja que me queda es que la función en decibelios tendrá valores positivos y valores negativos, ¿sí? Valores positivos y valores negativos. Aquí tengo las, por ejemplo, a 2, cuando la ganancia vale 2, entonces f de b es 20 logaritmo de 2. Y como el logaritmo de 2 es más o menos 0.3, aproximadamente pues 0.3, me quedaría 6 decibelios. La frecuencia a la que ocurre esto son importantes según lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un diagrama de Bode de magnitud? Es la gráfica que muestra la magnitud, pero en decibelios, en escala logarítmica. Muestra la magnitud en decibelios en escala logarítmica. Vale decir, por ejemplo aquí, esta es la magnitud en la escala normal, ¿cierto?
Si yo voy a sus decibelios, es 20 logaritmo de 2 omega sobre raíz de 25 menos 6 omega cuadrado más 4 omega a la 4. ¿De acuerdo? Más 4 omega a la 4. Entonces, aplicando las propiedades de los, de los logaritmos, será 20 logaritmo de 2 omega, 20 que multiplica al logaritmo de 2 omega menos el logaritmo de la raíz. ¿De acuerdo? Recuerden que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Pero queda 20 logaritmo de 2 omega log menos 10, porque el logaritmo de una raíz es un medio del logaritmo del radicando, ¿no? Menos 10 veces el logaritmo de 25 menos 6 omega 2 más 4 omega a la 4. Entonces, todo esto en escala logarítmica nos va a conducir, por ejemplo aquí, para esta función que estoy analizando, de acuerdo con la definición, la magnitud en decibelios es 20 por el logaritmo de la magnitud. Entonces miren la apariencia de la gráfica. Esta escala, ya aquí no está la magnitud de f, sino f en decibelios. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo dio 0 decibelios? Cuando a la frecuencia de raíz de 5. A la frecuencia raíz de 5 ahí aparece 0 decibelios. Significa que ahí la ganancia es 1, tal como lo mostramos aquí. 0 decibelios corresponde a 1. Y a medida que nos alejamos, cuando nos acercamos a la frecuencia de raíz de 5, la pendiente es positiva. ¿Sí? Es prácticamente una recta. Esa es la ventaja de los diagramas de Bode, que son prácticamente rectas, ¿sí? O segmentos de rectas, pues. Eso lo vamos a explotar en el próximo video con toda seguridad, pues. Pero el hecho es que, y es lo más importante de esto, que los diagramas de Bode, de magnitud y fase, se pueden dibujar directamente con MATLAB, sin tener que hacer nada más, pues, sin digitar todo esto. Simplemente a la función f de s, que tiene un numerador y un denominador, no es sino declarar el numerador, declarar el denominador como vectores y simplemente decir Bode n, d. Y aparecen los dos diagramas. Ah, bueno, hay que colocarle cuadrículas, ¿no? Y ya. ¿Ver? Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de Bode de fase. Y usando MATLAB, como les digo, ¿no? Bode, numerador, denominador. El numerador, para terminar ya, el numerador es 2, 0. O sea, los coeficientes del polinomio. Y el denominador es 1, 2, 5. Si yo digo Bode n, d, me aparecen los y luego grid on, ¿no? Me aparecen los diagramas. Vean. N igual 2, 0. D, 1, 2, 5. Bode nd, grid on, y aparecen los diagramas de Bode de magnitud y fase. ¿Cierto? De todas formas, vamos a aprender a dibujar los diagramas de Bode de manera manual, ¿no? De manera manual, por lo menos para los casos más relevantes. Felicidades.